Bien, hola amigos, bienvenidos a nuestro espacio de estudio de las matemáticas, la física y la química. En el día de hoy vamos a resolver un problema de cálculo, digamos, no complejo, pero sí un poco, digamos, eh, difícil o de una cierta dificultad en la comprensión para que aprendamos a resolver con facilidad estos problemas de los libros, ¿sí? Con una actitud positiva, con mucha concentración, con las herramientas de cálculo, de trigonometría, etcétera, para poder resolver cualquier ejercicio que se nos presente. ¿Listo? Vamos a resolver entonces este ejercicio, que es un ejercicio del cálculo de Stewart, en el cual nos dice lo siguiente, son aplicaciones de las derivadas. Problema 83. Una luz se coloca encima de un poste de altura h pies con el fin de iluminar un círculo que tiene radio de 40 pies ocupado por el tráfico. La intensidad de iluminación I en cualquier punto P en el círculo es directamente proporcional al coseno del ángulo θ e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia d de la fuente de luz. A. ¿Qué tan alto debe estar la luz sobre el poste de manera que se maximice la intensidad? B, supongamos que la luz esté sobre... Bueno, vamos primero a solucionar la parte A y luego miramos la parte B para que no nos vayamos, digamos, a complicar al tener tanta información al mismo tiempo. ¿Listo? Bien. Afortunadamente nos dan el diagrama, ¿cierto? Aquí tenemos nosotros el diagrama en el cual vemos lo siguiente. Aquí está en el poste, listo, aquí está el poste de luz, en donde en la parte superior, ¿sí? Se va a colocar un bombillo, una luz, un halógeno, un LED, ¿sí? Para que se ilumine todo su alrededor. Ahora bien, fíjense que acá el poste y esta línea horizontal y esta línea diagonal forman un triángulo rectángulo, ¿cierto? Esto es un triángulo rectángulo cuyo cateto justamente es D, cuya hipotenusa es D y cuyos catetos son 40, este de acá el cateto digamos horizontal y este que es indefinido que lo llamaremos H, ¿sí? Porque además es la altura a la cual vamos a poner la luz en la parte superior del poste, ¿sí? Y aquí vemos que es como una pista de tipo circular, ¿sí? En la cual los vehículos están circulando justamente alrededor de ese círculo. Fijémonos que desde arriba se estaría viendo como un círculo y así en esta perspectiva lo vemos como elipse. Bueno, muy bien. Bien, eso por un lado. Por el otro nos dan una condición de una cierta intensidad, entonces esta es la parte más importante para que nosotros la podamos desglosar. Bueno, vamos entonces a dibujar y vamos a utilizar aquí el color azul. Bien, eh, nos damos cuenta que esto está en pies, ¿sí? En pies por segundo, entonces vamos a utilizar el sistema inglés, no pasa nada, vamos a utilizar el sistema inglés de los pies, de los segundos, de los pies por segundo, etcétera, etcétera. Si fuera necesario, lo convertiríamos a sistema internacional, ¿sí? Si fuera necesario, pasaríamos los pies a metros y haríamos el mismo problema, pero no hay ningún problema, lo importante es en sí la parte teórica. Bien, entonces, la intensidad, ¿sí? Vamos a llamar la intensidad I y vamos a decir que esa intensidad es como la intensidad de la luz, ¿sí? Sobre un punto dado P, que es este punto que está acá, ¿sí? Dice lo siguiente, eh, la intensidad de iluminación en cualquier punto P en el círculo es directamente proporcional al coseno del ángulo θ. ¿Listo? Como nos dicen, directamente proporcional al coseno del ángulo θ, vamos a colocar aquí una constante K, que es la constante de proporcionalidad, y como dice que es proporcional justamente al coseno del ángulo θ, entonces aquí escribimos K por coseno de θ.
¿sí? Perfecto. E inversamente proporcional al cuadrado de la distancia d de la fuente de luz. Como es inversamente proporcional, quiere decir dividido, ¿sí? Al cuadrado de la distancia d, o sea, d al cuadrado, ¿sí? Perfecto. Y aquí tenemos entonces, ¿sí?, nuestra ecuación de la intensidad. ¿Qué tipo de intensidad? Es como una intensidad luminosa, ¿sí? Es una intensidad de la luz, eso se habla de esto en física, pero aquí no vamos a ahondar en ello. Aquí lo que nos interesa es formular el modelo matemático y desarrollarlo de acuerdo a él, ¿sí? Bien, veamos. Satisface la intensidad de iluminación en cualquier punto P es directamente proporcional al coseno del ángulo θ, sí, correcto, K por coseno de θ, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia d, exactamente en el denominador. Listo, ya la tenemos muy bien estructurada, entonces podemos continuar. Bien, la parte A, ¿cierto? La parte A del problema nos pregunta lo siguiente. ¿Qué tan alto debe estar la luz, ¿cierto? La luz a altura h, es decir, nos está preguntando cuál debe ser la altura h, ¿sí? De tal manera, ¿cierto? O sea, de tal forma que se maximice la intensidad, es decir, una intensidad máxima. ¿Sí? Ah, perfecto, muy bien. Volvamos al triángulo. ¿Sí? Aquí nosotros tenemos este triángulo. Es un triángulo totalmente rectángulo, claro que sí. En donde nosotros podemos aplicar el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Nosotros a este triángulo le podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, la hipotenusa al cuadrado, es decir, d al cuadrado, es igual a la suma de los catetos al cuadrado, es decir, h cuadrado más 40 al cuadrado. ¿Sí? Sí, es decir que aquí tenemos una relación entre d y h, ¿sí? Distancia es una fórmula, la distancia es una función de la altura. También podríamos decir que la altura es una función de la distancia. Sí, muy bien. Recordemos también, ¿sí?, que 40 al cuadrado es 1600. Perfecto. Entonces, distancia al cuadrado será igual a h, ojo porque este no es hipotenusa, sino es altura h, ¿sí? Es altura h. H cuadrado más 1600. Muy bien, perfecto. Una pregunta, ¿no podríamos sustituir esto en la ecuación que modulamos anteriormente? Sí, claro, claro que sí. Sí, claro que sí. Es decir, que esta intensidad también la podemos expresar como la constante K por el coseno de θ dividido d cuadrado, es decir, h cuadrado más 1600. Exactamente. Bien. Otra cosa importante es que sería bueno que este coseno de θ, ¿cierto?, lo tuviéramos en función de estos lados del triángulo. ¿Sí? Exacto. Entonces, en este triángulo, nosotros podemos ver que el coseno de θ es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Es decir, coseno de θ será cateto adyacente, que es h, sobre la hipotenusa, que es d. ¿Sí? Buenísimo. ¿Sí? Buenísimo, porque aquí acabamos de obtener una relación entre h y d para el coseno de θ. Y como en la ecuación original tenemos este coseno de θ, también sería excelente que lo escribiéramos en función de h
y D. ¿Mm? Perfecto. Entonces, nuestra ecuación de la intensidad nos va a quedar de la siguiente manera. Esta constante K tenemos que mantenerla porque es una constante de proporcionalidad. ¿Listo? Es un valor físico por lo que sea, pero es una constante de proporcionalidad. Por el coseno, pero el coseno es H sobre D, ¿cierto? Entonces, esto lo multiplicamos por H sobre D entre paréntesis y esto lo dividimos entre H cuadrado más 1600. Bien, fijémonos que la intensidad queda en función de H y de D, pero además H y D nosotros ya los tenemos relacionados, ¿sí? Sería bueno que la función solo dependiera de una variable, ¿sí? Y que esa variable fuera la H, ¿sí? Perfecto. Ahora, como aquí tenemos la D, ¿podríamos tener una ecuación de D en función de H? Sí, claro. Pero antes de ello, organicemos un poquito nuestra función para que nos quede lo más impecable que sea posible. Entonces, K y H quedarían en el numerador, ¿cierto? K multiplicado por H en el numerador. Y en el denominador nos quedaría la D que multiplica por entre paréntesis H cuadrado más 1600. ¿Sí? Perfecto. Esa sería nuestra intensidad. Muy bien. Pero lo que veníamos diciendo es que no queremos que queden dos variables, sino una sola. Pero nosotros podemos escribir a D en función de H, ¿sí? En esta ecuación, por ejemplo, la del teorema de Pitágoras. D será igual a H cuadrado más 1600 en la raíz, pero la raíz de esto es lo mismo que escribir a la 1 medio, ¿sí? Repito, la raíz es como elevar a la 1 medio por teoría de los exponentes. Perfecto. Entonces, sigamos por acá con nuestra intensidad. La intensidad será igual a K por H dividido este D, que es, entre paréntesis, H cuadrado más 1600, elevado a la 1 medio, pero también multiplicado por H cuadrado más 1600. Cerramos paréntesis. Fíjense que aquí la base es la misma y podemos sumar los exponentes. Aquí es 1 medio y aquí es 1. 1 medio más 1 sería 3 medios. ¿Nos sirve? Claro, nos sirve muchísimo. Continuemos por favor aquí abajo. Intensidad será igual a K por H. Y abajo en el denominador sencillamente un solo, digamos, base que es H cuadrado más 1600. Entre paréntesis a la 3 medios. Repito, ¿por qué? Porque sumamos los dos exponentes, 1 medio más 1, 3 medios. Y esta función está muy buena para derivar, pero vamos a hacerla aún mejor, ¿sí? Vamos a hacerla aún más fácil para poderla derivar. Colocamos la constante K aquí y multiplicamos por H, que multiplica a esta misma expresión H cuadrado más 1600 a la menos 3 medios, ¿sí? Estamos utilizando
las leyes de los exponentes. Vamos a recordarlas por aquí un poquito brevemente. A a la m por a la n es igual a la m más n. Y también estamos utilizando el concepto que a la menos n es igual a 1 sobre a la n. Bien, muy bien. ¿Está esta función lista y fácil para derivar? Claro, claro que sí. Recordemos que el objetivo inicial es la intensidad máxima, ¿cierto? Tener una intensidad máxima es buscarle el máximo a esta función y. Esta es una función de intensidad en función de la altura, ¿sí? Eso, perfecto. Entonces, como queremos nosotros una intensidad máxima, ¿sí? Eso lo logramos haciendo I' de h igual a 0. Claro, claro que sí, porque donde quiera que esta función tenga, queremos aquí tener este máximo. Queremos encontrar este máximo y saber qué altura es ella, ¿sí? De acuerdo con esto. Bueno, muy bien. Entonces, procedemos a derivar. Tranquilos, vamos bien. Nuestra función de una variable es esta. Ojo que K es una constante de proporcionalidad, no es una variable. La única que es variable es la altura h, ¿sí? Entonces no hay ningún problema. Vamos a calcular entonces derivada de la intensidad respecto a la altura, ¿sí? O lo que es lo mismo, I' de h, ¿sí? I' de h. Listo. La constante K la mantenemos aquí y aquí abrimos un paréntesis. Voy a abrir un paréntesis cuadrado. Y aquí voy a utilizar la regla del producto, ¿sí? La regla del producto es una regla de derivación que vamos también a recordarla por aquí a un ladito. Si tú tienes u por b y necesitas derivarlo, esa derivada será igual a u' b más u por b', ¿sí? No se nos olvide esto que se llama la regla del producto. Muy bien, entonces apliquémoslo para esta función. Entonces, derivada de h, 1, el 1 no es necesario, por este sin derivar, es decir, por h cuadrado más 1600 a la menos 3 medios. Más el primero sin derivar, o sea, h, por derivada del segundo. Ahora vamos a derivar esto, pero tengamos cuidado porque el exponente es negativo. Entonces, protejamos ahí en paréntesis. Este exponente pasa a multiplicar al coeficiente, o sea, menos 3 medios, de entre paréntesis h cuadrado más 1600 y a este exponente le debemos restar la unidad, ¿sí? A este exponente que es menos 3 medios le debemos restar la unidad y eso nos da menos 5 medios, ¿cierto? Exacto, entonces a la menos 5 medios por la derivada interna. Derivada de h cuadrado más 1600 es 2h. Cerramos este paréntesis redondo, cerramos el otro paréntesis, esto aquí hay una multiplicación, cerramos este otro que es el que abrió acá y también cerramos el corchete cuadrado, ¿sí? Y esto lo igualamos a 0 porque vamos a encontrar el máximo de esta función, ¿sí? Perfecto, estamos aplicando el concepto básico de cálculo diferencial y es que en un máximo la derivada de la función es 0. Muy bien. Esta función se ve un poquito maluca, pero tranquilos, eso lo arreglamos con álgebra, entonces no se preocupen por esta parte, ¿sí?
Segundo, si este producto es cero, sabemos que la constante no puede ser cero, porque es una constante de proporcionalidad, ¿cierto? Entonces descartamos el hecho de que la constante K sea cero. Entonces lo que está aquí dentro del corchete cuadrado es lo que puede ser cero, ¿sí? Perfecto. Y ya la función se va un poquito simplificando, poco a poco. Perfecto. Tratemos de escribir esto de la mejor manera para poder despejar la h. Ante todo, este 2 se simplifica con este 2 sin problema, ¿cierto? Sí, correcto. Bien. Segundo, aquí ¿qué nos queda? Nos queda entre paréntesis h cuadrado más 1600 a la menos 3 medios, ¿sí? A esta parte de acá, más por menos es menos, nos queda menos. Aquí nos queda un 3. Y este h por este h es h cuadrado. Entonces 3h cuadrado. Que multiplica, entre paréntesis, a h cuadrado más 1600 elevado a la menos 5 medios. Igual 0. Verifiquemos si vamos bien. Se canceló el 2 con el 2, se multiplica el 3 aquí quedó 3, y todo esto quedó con signo negativo, h por h es h cuadrado, y este es h cuadrado más 1600 a la menos 5. Sí, está muy bien, está muy pero muy bien. ¿Sí? Perfecto. Organicemos esto para ver cómo nos queda la ecuación más simplificada. Dejemos esto a este lado. O bueno, expresémoslo con exponente positivo, listo. Entonces sería 1 sobre h al cuadrado más 1600 elevado a la 3 medios igual. Y esto trasladémoslo al lado derecho para que nos quede positivo. Quedaría en el numerador 3h al cuadrado y en el denominador nos quedaría entre paréntesis h cuadrado más 1600. Y ahora sí queda con exponente positivo a la 5 medios, ¿sí? Vamos bien, tranquilos, no se preocupen que esto lo vamos a simplificar, ¿sí? Lo vamos a simplificar sin ningún problema. ¿Cómo? Podemos pasar esto que aquí está dividiendo al otro lado a multiplicar. Perfecto, entonces nos quedará h al cuadrado más 1600. ¿Sí? Ahora, este 5 medios, sí, se mantiene como 5 medios, sí, pero también sabemos que esto es 2.5, ¿sí? Como para tenerlo con exponente decimal y poderlo operar más fácil, pues para mí en este caso, de operar. Sobre paréntesis h cuadrado más 1600 a la 3 medios, pero recordemos que 3 medios es a la 1.5, ¿sí? A la 1.5. Y esto igual a 3h al cuadrado. Bien. Ahora les explico por qué lo escribí de esta manera para poder simplificar con facilidad los exponentes. ¿Sí? Recordemos por favor esta otra propiedad importante de la teoría de los exponentes, que es que a a la m sobre a la n nos da a la m menos n. ¿Sí? Perfecto. Y acá pues esta propiedad nos queda al pelo porque nos quedaría entonces entre paréntesis h al cuadrado más 1600 elevado a 2.5 menos 1.5, eso nos da a la 1. Entonces, repito, 2.5 menos 1.5, eso nos da a la 1. A la 1 no es necesario colocar ningún exponente, sino sencillamente igual a 3h al cuadrado. ¿Estamos? Súper, súper. Muy bien.
Ay, pero ¿qué pasó con la igualación a cero? No, la igualación a cero nosotros ya la convertimos en esta ecuación. Lo que pasa es que hemos trasladado a la derecha a esta expresión, ¿sí? Bien, quitemos entonces este paréntesis que no lo necesitamos, ¿sí? Y veamos que esta ecuación es una ecuación muy sencilla de factorizar, pues ni siquiera es cuadrática porque se puede resolver despejando, ¿sí? No es cuadrática, o sea, sí se puede considerar cuadrática, solamente que para mayor facilidad y no complicarnos, no es necesario hacer eso. Bien, dejemos aquí al 1600, ¿sí? Dejemos aquí quietico al 1600. También dejemos quieto aquí el 3h cuadrado y más bien este otro h cuadrado trasladémoslo aquí a restar, ¿sí? Porque son términos semejantes. 3h cuadrado menos h cuadrado nos da 2h al cuadrado igual a 1600. Y ahora sí despejemos a h de la siguiente manera. 1600 sobre 2, uy, perdón, quedó muy... Perdónenme, por favor. Gracias. 1600 sobre 2 y en raíz cuadrada, ¿sí? Sí, repito, el 2 pasó a dividir y la potenciación al cuadrado la convierto en radicación raíz cuadrada. Perfecto. Recordemos que 1600 entre 2 es 800. En la raíz, ¿sí? Y la raíz de 800 es como tener 4 por... Bueno, no nos compliquemos, sino sencillamente esto nos da 20 raíz de 2. 20 raíz de 2. ¿Qué cosas? Recordemos que todo esto, las unidades que nos dieron fueron pies, ¿cierto? Entonces esto es pies, o en inglés foot, ¿no? Foot o feet, pero sí, es este valor. Y también ese valor, ¿cierto? Equivale, ¿cierto? Estos valores aproximadamente igual a 28.28 pies. Bien, subrayamos por favor esta respuesta porque harto trabajo nos costó encontrarla y aquí la tenemos, ¿listo? Entonces aquí tenemos la respuesta pues de la parte A de este problema de, digamos que esto es optimización, ¿cierto? Esto también es optimización. Bien, dejamos el resto para un próximo video porque ya hasta aquí ya el video se hizo bastante largo, pero recapitulemos rápidamente lo que se hizo. Se expresó una intensidad directamente proporcional al coseno e inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Se tuvo en cuenta este triángulo rectángulo, se aplicó teorema de Pitágoras para dejar la intensidad en términos de h y d y luego posteriormente la dejamos en términos simplemente de h. Lo simplificamos, lo derivamos, lo igualamos a 0 y procedimos a despejar la altura, es decir que para que la intensidad de iluminación sobre el punto B, que es más o menos donde debe estar el auto o por donde pasa el auto, se necesita que la altura sean de 20 raíz de 2 pies o 28.28 pies. Bien amigos, espero que haya sido de su agrado esta explicación y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.